Bueno, paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios por este día maravilloso que nos permite. Y bueno, pues ya estamos en el mes de noviembre. ¿Cómo estamos ya? A 8 de noviembre. Bueno, estamos a 8 de noviembre y bueno, pues todavía no llega el frío. El frío no ha llegado en el nombre del Señor. Así que bueno, pues gloria al Señor. Todavía tenemos calor, todavía hace calorcito. Qué cosa rara, ¿verdad? Pero ya cambió el clima. Gracias a Dios ya cambió el clima aquí en Ciudad Juárez. Aunque extrañamos el fresco, ¿verdad? Extrañamos el frío y bueno, algo está pasando. Gloria al Señor. Bueno, queremos este día, el día viernes no pude estar aquí y toqué el tema de... Hoy quiero hablar un tema acerca que tiene que ver con la disciplina. Dios disciplina antes de que llegue la muerte. Es el tema que vamos a tocar. Y estuvimos entre semana tocando el tema cristianos que se apartan de Dios. El día jueves que estuvimos trabajando ahí en la iglesia, bueno, ahí me comentaba la hermana del tema que tocamos el día miércoles, este tema que lo toqué en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 17, 18 y 19. Pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la vida, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y tocamos este tema basado en este capítulo 4 de Efesios 17 al 19 y tocamos qué es lo que significa andar. Decíamos que andar como los gentiles, un recuento, significa andar en incredulidad, el vacío que se crea en la mente o en el alma, la vanidad de la mente. Y luego hablábamos del tercer paso del alma, cuando el alma se oscurece, teniendo el entendimiento entenebrecido, ya que el alma fue diseñada para habitar en luz, para alimentarse de la palabra de Dios. Y el cuarto paso era enemistad con Dios, con la gracia de Dios. Nos encontramos ajenos de la vida de Dios, habiendo cambiado la verdad por la mentira. Y el quinto paso era las cicatrices del alma. Aquí hablábamos del dolor que empieza a ceñirse, el dolor que empieza a darse en la persona que se aleja de Dios. Apalgeo significa dejar de sentir, tornarse inestable, apático, incapacitado para sentir. Esto es lo que sucede con el creyente cuando se aparta de Dios. Y el sexto paso es una búsqueda por lograr la felicidad. Se entregaron a la lascivia. Es decir, que el hombre cuando se aparta de Dios, entonces la palabra lascivia la traducíamos como algo insaciable, insatisfecho. Entonces el hombre busca todo tipo de placer cuando se aleja de Dios para encontrar
esa felicidad que nunca va a llenar, desde luego. Y el séptimo paso era el punto de ser implacables. Es decir, que el hombre busca todo tipo de impurezas, toda clase de impurezas. Esta palabra significa que el hombre se vuelve insaciable. Y cuando llegamos a este punto, bueno, pues nada vamos a obtener. Y hoy vamos a tocar el tema que yo tenía para el viernes, dándole seguimiento a este tema, el tema de la disciplina. Dios disciplina antes que llegue la muerte. Vamos a mirarlo este tema en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 4. Ahí vamos a estar relacionando, aunque vamos a ir mirando la disciplina de Dios, y luego vamos en el último punto, en el tercer punto, vamos a mirar el tema muy abierto, el pecado de muerte. Lo vamos a mirar con el evento que tiene que ver con David, con el rey David, después de haber pecado él con esta mujer Betsabé. De manera que el capítulo 12, vamos a mirar capítulo 12, voy a leer capítulo 12 de Hebreos, el versículo 1 al versículo 4, y enseguida oramos en el nombre del Señor. Y créeme lo que vamos a conocer cosas, te voy a llevar para que conozcas cosas que tal vez las has leído, pero no las has entendido. Vas a entender mucho esta tarde. Dice, todas estas personas, bueno, voy a usar esta versión. Dice, capítulo 12, 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Te doy gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, permítenos que esta palabra sea entendible, sea expuesta con claridad, porque hay un mensaje poderoso aquí, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias. Siéntense, hermanos, en el nombre del Señor. Y este tema voy a desarrollarlo en tres puntos. El primer punto que voy a tratar, y vamos a ir escalonando. Primero,
el primer punto es la disciplina como advertencia. Ese es el primer punto que voy a tocar. Disciplina como advertencia. El segundo punto es disciplina intensiva. Disciplina intensiva. Y el tercer punto es disciplina de muerte. Esos son los 3 puntos que voy a abordar. Y el tercer punto, disciplina de muerte, este punto lo voy a ampliar y vamos a hacer un recorrido por la vida del rey David y vamos a mirar cómo el entorno de lo que él vivió, de la experiencia, y vamos a mirar allí el pecado de muerte. No me refiero al adulterio de David con Betsabé. No, es algo muy profundo que está allí y lo vamos a ir descubriendo. Es algo muy, muy profundo. Primero, Dios disciplina a sus hijos, pero su disciplina nunca debe ser considerada como un castigo. Dios disciplina a sus hijos. Jesucristo en la cruz, Él cargó con el castigo de todos nuestros pecados. Así lo dice el capítulo 53 del libro de Isaías. Mas Dios cargó el pecado de todos nosotros. Allí el Señor descargó su ira. Allí el Señor molió a su Hijo en la cruz del Calvario. Allí sufrió una terrible castigo. Así que Dios disciplina a sus hijos, es decir, Dios disciplina a su iglesia no para castigarlo, sino que es una disciplina, dijimos, como advertencia, el primer paso. Cuando nos salimos un poco del camino del Señor, cuando nos desviamos a un lado, a otro lado del camino del Señor, Dios nos disciplina con el propósito de que regresemos de nuevo a la senda, de que regresemos de nuevo a su camino. Yo recuerdo hace años el hermano Julián Calderón, antes de morir, pues él venía muchísimo aquí a Ciudad Juárez, y un día en una de sus predicaciones nos decía que él fue un traficante. Él traficaba droga para los Estados Unidos, siendo él americano. Él vivía en Phoenix y dice que cruzó por el lado de San Diego, allá en la frontera de San Isidro, en Tijuana. Iba él y iba un hombre de color negrito en un coche y llevaban mucha droga. Y dice que al cruzar la frontera allí en San Diego, dice que él sintió de parte de Dios, sintió algo. Dice que su hermano Eduardo era ya pastor en Phoenix y su madre era cristiana, y algo sintió al cruzar la aduana allí en la frontera de San Diego, y le dijo al hombre de color, le dijo: siento que no la vamos a librar.
Dijo, y sabes que yo algo presiento y yo voy para atrás, yo no voy a cruzar. Y el hombre de color le dijo, no, dijo Julián, vamos a cruzar. Dijo, no, no la vamos a librar. Algo me dice que no la vamos a librar. Y dice que entonces él se bajó del carro y aquel hombre de color, cuando cruzó la frontera, lo pasaron a chequeo y le encontraron la droga. Entonces él, cuando llegó a Phoenix, él estaba esperando que llegara pues la FBI o alguien por ahí que lo fueran a apresar. Y fue y se despidió de la mamá, del hermano. Eduardo le dijo, he hecho algo malo y ahorita seguro vienen a apresarme. Y pues nunca, dice que pasaron las horas, su hermano oró, su madre oraron por él, y ese día tenían servicio y lo llevaron al servicio, había una campaña. En esa campaña que había en la casa, en la iglesia que pastoreaba el hermano Eduardo, dice que allí habían traído a un evangelista a predicar, y en esa predicación, en ese servicio, en ese evento, dice que estaban sucediendo pues muchos milagros, muchas sanidades, y el hermano Julián Calderón dice que se había metido cocaína antes de ir al evento o a la campaña. Dice que se metió al baño antes de irse con su madre y su hermano, y ahí se metió mucha cocaína. De manera que cuando llegó a la iglesia, pues había regocijo, había gozo, había felicidad, y se empezaron a dar los milagros. Y dice, bueno, pues a mí me gustó el ambiente porque la gente brincaba, saltaba, y no me esperaba yo eso. Y como yo andaba pues bien drogado, pues me sentí muy cómodo. Y cuando el predicador oraba por los enfermos, sanaban. Pero dice, yo miraba aquello como un espectáculo, como un show. Yo no creía que sanaba a la gente. Lo estaba mirando, pero yo pensaba que era algo montado, que era un teatro. Y pasó una pareja, un matrimonio, con un niño. Ese niño, a esa pareja, dice, yo los conocía porque era una pareja que nos drogábamos juntos, habíamos traficado, habíamos consumido droga juntos, y los conocía yo. Eran unas personas perdidas, y yo sabía que el niño que estaba allí, ese niño que estaba allí, era un niño que en verdad no hablaba, estaba mudo, era sordomudo. Dice, yo sabía, conocía yo a la pareja, conocía al niño. Y cuando pasaron para que orara el predicador, yo dije dentro de mí, ahora sí, a este pastor se le va a caer su teatro, porque a esto yo los conozco y sé que el niño no habla y es sordomudo. Entonces, cuando pasaron, dice, yo me acerqué al predicador y se lo dije, le dije, ahora sí, se va a caer tu teatro, porque yo conozco. Dijo, ¿los conoces? Sí, yo los conozco a ellos. Y le dijo al predicador, ¿y sabes que el niño no escucha, es sordomudo? Dijo, sí, yo sé. Dijo, por eso te estoy diciendo que se te va a caer el teatro. Y le dijo el predicador, bueno, entonces pregúntale al niño cómo se llama. Y entonces el hermano Julián le preguntó al niño, ¿verdad? What's your name, please? ¿Cómo te llamas? Y el niño le contestó, le dijo su nombre. Dice, entonces, dice, yo me quedé tan impactado de lo que había sucedido, ¿verdad? Que agarré al predicador del cuello y le dije, entonces, ahora tú me vas a
bautizar en ese charco, ¿verdad? En ese charco me tienes que bautizar, ¿verdad? Porque yo no creía en estas cosas. Y no querían bautizarlo y terminaron bautizando al hermano Julián en esa iglesia. El punto que quiero llegar es que cuando el hermano se hizo capellán en las penitenciarías de los Estados Unidos, él predicaba a mafiosos, a todo tipo de gente dentro de la penitenciaría. Y un día, estando en la iglesia, su hijo, que ya era un hijo de 20 años, le dijo: papá, yo ya no quiero venir a la iglesia. Yo quiero andar donde tú anduviste. Allí quiero estar yo. Y el hermano dice que entonces él agachó la cabeza y le dijo: vente, hijo, vamos. Dice que se lo llevó a uno de los lugares donde consumían drogas, alcohol, allí en Phoenix, y le dijo: mira, hijo, en este lugar es donde yo traficaba, donde yo tengo muchos amigos. Y cuando llegamos a ese lugar, estaba un amigo mío a la puerta. Tenía muchos años que no lo miraba y me dijo: Julián, ¿qué haces por aquí? Supe que eras predicador. ¿Qué haces por aquí? Tantos años sin mirarte. Y le dijo el hermano: mira, te presento a mi hijo. Lo traigo aquí para que mire de dónde Dios me sacó. Y aquel hombre le empezó a platicar a mi hijo, al hijo del hermano Julián. Le dijo: mira, ahí mismo donde estás parado, aquí me mataron a mi hijo por cuestiones de droga. Aquí me lo asesinaron delante de mí, ¿verdad? Y empezó a relatarle toda la historia. Y el hermano Julián dice que su hijo empezó a llorar y le dijo: papá, let's go, vámonos. Dijo: este lugar no es para ti ni para mí. Dice: y entonces nos fuimos, y gracias a Dios que nunca jamás mi hijo volvió a comentar o a decir algo de que ya no quería venir a la iglesia. Él le dijo: vámonos, y nos fuimos. Él lloraba, me abrazó y nos fuimos. Entonces, Dios odia el pecado y conoce el poder destructivo que el pecado pues lanza sobre nuestra vida. Y Él pues anhela, Dios quiere que nosotros no caigamos en manos de ese poder destructivo como es el pecado. Y Dios nos quiere librar. Así que cuando nosotros traemos en nuestro corazón, en nuestra mente, el anhelo, el deseo de retirarnos, o que ya empezamos a escuchar consejos equivocados, que ya empezamos a retirarnos de Dios, entonces Dios aplica primero la disciplina administrativa. Su disciplina la aplica de esta manera, ¿verdad? Disciplina administrativa, así le llamamos. Una disciplina donde Dios va a tratar de que tú, como este joven que ya no quería ir a la iglesia, Dios te habla. El hermano recomendaba, ese fue el consejo o la forma como yo me acerqué a mi hijo y lo pude llevar, ¿verdad?, de nuevo a la iglesia, pero yo no recomiendo que lo hagan ustedes. De manera que esta disciplina la vamos a ver en 3 etapas, ¿verdad?, que van a ir aumentando en intensidad. Dios nos administra
disciplina diseñada para hacernos volver. Si nosotros nos negamos a prestar atención a sus advertencias y aceptar su corrección, eligiendo en cambio continuar endureciendo nuestro corazón, nos disciplinará cada vez con más dureza. Esta disciplina, como advertencia, con frecuencia la percibimos primero como una pérdida del gozo y de la felicidad interior. Así es como empieza, ¿verdad? Empezamos a perder este gozo, esta felicidad en nuestro ser, de manera que después las cosas a nuestro alrededor, en nuestro entorno, parece que van a andar mal, ¿verdad? Y vamos a necesitar mucho discernimiento para distinguir entre una disciplina como advertencia y una prueba. Y esto solo examinándonos a nosotros mismos. Allí en primera a los Corintios 11:31, primera Corintios 11, versículo 31. Aleluya. Dice la palabra del Señor: si pues nos examinamos o nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí, entonces, tenemos que nosotros examinarnos y poder determinar si hay pecados sin confesar en nuestra vida. Si los hay, la confesión producirá el resultado para el cual fue enviada la disciplina, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículo 11. Aquí tenemos que ir examinando nuestra vida, nuestro corazón, de que no haya pecados que estén por allí. Y, ¿cómo dice ese? ¿Recio? Aleluya. Entonces, 11:31. Aleluya. Entonces nosotros vamos perdiendo en nuestro ser interior el gozo, ¿verdad? Vamos apagando nuestro espíritu y tenemos que examinar nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que ir examinando nuestro corazón, examinando para ver, tal vez haya algo allí oculto que tenemos que confesar. La confesión da, ¿cómo dice Hebreos 12:11? ¿Verdad? Ciertamente toda disciplina, ¿verdad? En el momento de recibirla, así no es agradable, sino más bien penosa. Allí, ¿verdad? La disciplina que el Señor aplica a nadie le gusta, pero es una disciplina que Dios va aplicando poco a poco para que nosotros no nos hagamos aquello que se va torciendo, entre de nuevo al camino. Entonces, la disciplina como advertencia puede ser dura, tal vez. Entonces el autor a los hebreos nos dice que no desmayemos, en Hebreos capítulo 12, versículo 5, cuando somos reprendidos por Dios. La palabra reprendido aquí viene o significa amonestar o significa regañar. Es como un padre cuando verbalmente establece leyes, normas para sus hijos
Y cuando el hijo viola estas leyes, estas normas, entonces lo corrige de manera verbal, y repasa con los hijos esas normas. Te dije que no hicieras esto, ¿verdad? Te lo advertí, pero tú has violentado los mandamientos, lo que yo te dije que no hicieras. Entonces, a nadie le gusta que le llamen la atención. Entonces, cuando pone al niño allí contra la pared y le dice que no debió haberlo hecho, el padre tal vez levanta su voz en contra del niño porque quiere tratar de evitar el dolor, ¿verdad?, del niño. Entonces, a veces nosotros le alzamos la voz al hijo o en su caso no alzaron la voz a nosotros, tratando de que nosotros evitar el dolor, ¿verdad? Pero fue un regaño, una advertencia, te lo advierto, no lo hagas. Entonces, el dolor físico, el dolor de sus acciones del niño, causará sin duda el enojo del padre. Entonces, cuando el padre, ¿verdad?, amonesta al niño o al hijo, pues es tratando de evitar el dolor. Segundo, vamos a ver la disciplina intensiva. Si no respondemos a la primera disciplina que nos advierte, ahora vamos a ver la disciplina intensiva. Dios va a aumentar su disciplina. Esta es la etapa de azotes que se describe en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Nosotros como padre ya amonestamos a nuestros hijos. Nuestros hijos recibieron la advertencia, el regaño, pero ahora como vuelve a violar, vuelve a hacer caso omiso, y el hijo entonces vuelve a pecar, vuelve a violentar las leyes de Dios, entonces es una etapa un poquito más difícil. ¿Cómo dice que Dios al que ama, cómo dice? Es decir, lo azota. Ahí habla de azote. Dios entonces ya no solamente le va a hablar al hombre de manera, o al hijo, Dios no le va a hablar a su hijo de manera fuerte, levantando la voz. Ahora Dios lo va a azotar, ¿verdad? Dios al que ama lo va a azotar, lo va a disciplinar, ¿verdad? Lo va a disciplinar. Entonces, esta palabra azotar significa dar latigazos, desollar. Un azote es un látigo doloroso. Esta etapa puede incluir pérdida de la salud, pérdida de la propiedad o de seres queridos. Y si no confesamos y no corregimos, puede seguir durante años. Azotar no significa solamente de manera literal, como cuando azotaron a Jesús dándole 39 azotazos, ¿verdad? No, sino que este tipo de disciplina, como aquí lo leemos, a veces es una disciplina que cae en la salud física de la persona. Muchas veces la pérdida de bienes materiales, la pérdida de trabajo, la pérdida de cuestiones de propiedades, de tal vez la casa, el coche, el trabajo.
pérdida de seres queridos. A eso se refiere, es decir, la disciplina intensiva va creciendo. Ahora Dios ya no te va a hablar, te va a disciplinar hablándote, ¿verdad? Ya no solamente te va a disciplinar hablándote, sino que ahora la salud física, la pérdida del trabajo, la pérdida de cosas materiales, va a ser el segundo nivel que Dios va a usar para hacerte entender, para que regreses ahora a los caminos de Dios, para que te corrijas o nos corrijamos, ¿verdad? En cuanto a los errores que estamos cometiendo. Por eso, si no confesamos y no nos corregimos, esto puede durar durante años. Por eso, una vez más, es importante que sepamos que aunque los azotes son muy dolorosos, siempre se dan por amor o en amor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Claro, siempre los azotes de Dios van a ser con amor. Allá en el mundo no te van a dar un azote para restaurarte, para componerte. Allá te van a dar un golpe para mocharte la cabeza, para tumbártela, para tumbarte los dientes. No, aquí esta disciplina es para que te corrijas, la disciplina intensiva. Por eso el versículo 19, Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. La disciplina de Dios tiene como propósito, ¿verdad?, castigar, reprender, para que el hombre se corrija, para que el hombre enderece sus pasos, para que el hombre no vaya tras el pecado, para que el hombre no abandone su nido. No, para que el hombre encauce su vida. Por eso dice Apocalipsis 3:19 que Dios al que ama lo corrige, lo disciplina. Aquí lo está diciendo el versículo 19. A todos los que amo, ¿verdad? Aleluya. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios te va a reprender, ¿verdad?, un poquito más fuerte. Si no entiendes o no entendemos, Dios entonces hará uso de una disciplina más fuerte para corregirte. No es con la intención de dañarte, sino para corregirte, porque Dios te ama. Dios nos ama, acuérdate. Dios nos ama. Dios te ama. Por eso Dios nos disciplina, porque nos ama. Gloria al Señor. Y vamos a entrar a este punto. Aleluya. Entonces, la intención de Dios no es castigarnos, sino que nosotros, ¿verdad?, volvamos a tener comunión con Él, al lugar donde Dios nos tenía bendecidos. Ese es el propósito. Y luego tenemos la disciplina de muerte. Si no entendemos cuando Dios nos habló, debes cumplir estas leyes. Después volvimos a desobedecer y entonces Dios nos castigó un poquito más fuerte, nos azotó con la salud, las finanzas, el trabajo, la economía, pérdida de coches, de tantas cosas. Nos está hablando un poquito más fuerte. Es una disciplina
que tienes que saberla escuchar y regresarte de nuevo al camino de Dios, al camino por el cual Dios te está bendiciendo, porque Dios te está bendiciendo. Si no hacemos caso, entonces va a venir esto, la disciplina de muerte. Si nos negamos absolutamente a recobrarnos de nuestro reversionismo, es decir, regresar atrás, Dios en algún momento nos llevará a casa mediante el pecado de muerte. Como dice primera de Juan 5, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Bueno, dice yo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria al Señor. Entonces, ahí lo dice. Entonces, la disciplina máxima o la disciplina de muerte es quitarnos de esta tierra antes de terminar nuestra carrera. Hablamos de la disciplina de muerte. Los hijos de Dios no tenemos opciones. No hay opciones. La única opción es de servirle a Dios con integridad. Cuando nosotros desobedecemos y no queremos hacer caso, entonces Dios va a aplicar esta disciplina. Como hijos de Dios estaremos sujetos a la disciplina por toda la vida, porque nuestro Padre nos ama tanto que quiere hacer de nosotros algo grande. Gloria al Señor. Allí en el libro de Hebreos capítulo 12, allí nos lo está diciendo. Aleluya. Por eso Dios nos está disciplinando, gloria al Señor. Capítulo 2 del 1 hasta el aleluya, hasta el versículo 13. Pero voy a leer el versículo 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego el 14 dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Hebreos 12:12. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás podrán mirarlo cara a cara. Entonces, la disciplina quiere entonces que cuando algo cojo se salga del camino de Dios, entonces Dios nos va a corregir para sanarnos. Para aquello que yo cojo, aquello que te está saliendo del camino de Dios, vuelva al camino, para que volvamos a vivir en paz los unos con los otros, porque sin paz y sin la santidad, nadie verá al Señor. Aquí vamos a entrar en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 17. Aquí es una enseñanza a la cual yo me refería. 2 Samuel, capítulo 15, versículo
17. Apunta estas citas para que después en tu casa las examines, las analices y te lleves una bonita reflexión, una buena enseñanza. Dice versículo 17. Vamos a mirar esta parte escritural. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a un lado con todos sus cereteos y pleteos. Bueno, ahí voy a leer. Está hablando, voy a leer desde el versículo 16. El rey entonces, hablando del rey David, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Te voy a hacer un poquito de relato ahorita para ir entendiendo. David había salido del palacio por la rebelión de su hijo Absalón. Absalón se había levantado en contra del rey David, su hijo Absalón, y se había entonces declarado como rey, Absalón. Y cuando el rey miró que la rebelión, que el trabajo de Absalón, ya que Absalón hacía un trabajo donde pues él se colocaba sobre el camino, y cuando la gente pasaba, Absalón se presentaba con una máscara, le preguntaba sobre los problemas que tenía, y entonces Absalón les decía: caray, si yo fuera el rey, yo resolvería el problema tuyo. Los escuchaba y luego los despedía dándoles un beso de una manera muy atenta, y empezó a ganarse el corazón del pueblo. Ya que David había cometido el pecado del adulterio de haber tomado a Betsabé, la mujer de Urías heteo, de aquel soldado valiente, que no solamente David tomó la mujer de Urías heteo, sino que también le dio muerte a Urías, mandó que mataran a Urías, lo asesinó David. De manera que este pecado es el pecado que levanta a Absalón para castigar al rey por el pecado que había cometido. Y llega el momento que David tiene que salir de Jerusalén, tiene que huir con todo el ejército, con las personas que lo seguían. Y dice la Biblia que dejó 10 de sus concubinas en el palacio para que lo resguardasen o para que lo cuidaran en el palacio donde vivía el rey. Y él huyó. El rey huye. Y vemos entonces, mucho ojo con esto. Entonces tenemos la historia de un hombre que murió el pecado de muerte, ¿verdad? O murió en el pecado de muerte. Este hombre se llamó Aifotel. Aifotel era un amigo muy querido del rey David, un creyente maduro. Este hombre, este creyente Aifotel, estuvo a punto de convertirse en el héroe espiritual
más grande de su tiempo. Allí en segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 23, segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Fíjate nada más. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Estamos hablando de que Ahitofel era el principal consejero del rey David. Fíjate, ¿no? Ahitofel, ¿verdad? Ahitofel, aquí está riéndome mi esposa porque me equivoqué, ¿verdad? Ahitofel, este hombre, era el consejero más grande que tenía el rey David. Cualquier problema, dice que era como consultar a la palabra de Dios. Así de grande era el consejero, este consejero. No había nada que el rey no consultara con él. Era una enciclopedia bíblica. Era un hombre con un temor tremendo de Dios. Era el hombre en el cual el rey, ¿verdad?, descansaba sus problemas. A él lo consultaba. No solamente el rey David, sino también su hijo Absalón. Entonces, tenlo muy presente a este hombre, Ahitofel. Y era como una enciclopedia de la palabra, y su consejo era seguido por David y tanto como su hijo Absalón. En 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 31, 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Aquí nos dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, ¿verdad? He aquí Usaí Arquita, que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Entonces, allí nos dice que Ahitofel ahora es parte de los conspiradores, de los traidores. Ahora, este hombre que había por mucho tiempo aconsejado al rey David, ahora está con Absalón, su hijo. Por eso hablamos del pecado de muerte. Era un hombre fiel e íntegro este hombre, y sin embargo ahora ha traicionado al rey David, se ha unido a su hijo Absalón, y David entonces levanta esta plegaria: Señor, entorpece ahora el consejo de Ahitofel. Fíjese nada más, siendo un hombre íntegro, un hombre que era el consejero del rey,
ahora se ha convertido en un hombre que lo ha traicionado. Pero vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. En segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 21, segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 21. Voy a leer desde el versículo 20 y versículo 21. Segunda de Samuel, capítulo 20 y 21. Dice: entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Verdad? Y dice el versículo siguiente, 23, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con el hombre fiel? Con el hombre que aconsejaba al rey. Sus consejos eran como la misma palabra de Dios. Y hoy vemos a este hombre dándole el consejo a Absalón, porque Absalón sabía que este hombre era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Por eso Absalón le pidió el consejo: ¿qué tengo que hacer ahora? Y Absalón, Ahitofel le dijo a Absalón, ¿verdad? Duerme, ten relaciones sexuales con las mujeres de tu padre. Aleluya, gloria al Señor. De manera que entonces, que cuando el rey o Absalón toma el consejo de este hombre, tenemos que preguntarnos qué sucedió con este varón, que era un consejero sabio, que era un consejero temeroso de Dios, y que de pronto le dio un consejo a Absalón, el cual terminó de destruir a Absalón, porque le dio un consejo que lo llevó a la muerte a Absalón. Si duermes con las mujeres de tu padre, el pueblo sabrá, la gente sabrá que te has hecho despreciable, que te has hecho aborrecible de tu padre. Pero como consultara la palabra de Dios, Absalón lo hizo. Durmió con las mujeres de su padre, todo el pueblo lo supo. ¿Qué sucedió? David le oró a Dios, le dijo: Señor, que el consejo de Ahitofel sea un consejo, ¿verdad? Tuércelo, ¿verdad? Ese conocimiento, esa sabiduría que tiene, ahora cámbialo, Señor. Y el consejo fue entonces desastroso para Absalón.
Aifotel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has dormido con ella, te habrás hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Bueno, la traición de Ahitofel no fue algo repentino. Mira, si tú comparas 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 34. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 34. ¿23 qué dije? ¿24? 34. 23, 34. Aquí vamos a mirar. Aquí dice: Elifelet, hijo de Asbai, de Macá. Eliam, ¿hijo de quién? Es decir, que Ahitofel tenía un hijo que se llamaba, ¿cómo? Eliam. Eliam era hijo de Ahitofel. Mira qué bonita enseñanza aquí. Ahitofel es el hombre que fue consejero de David. Es el hombre que le está dando mal consejo a Absalón. Este hombre tuvo un hijo que se llamó Eliam. Ahora vamos a mirar el parentesco. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Dice: David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Está hablando de Betsabé. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé. Betsabé era hija ¿de quién? De Eliam. ¿Qué era Ahitofel? De Eliam. Entonces, ¿qué era Betsabé? Era nieta a la mujer que David había mirado bañándose y que llamó a su criado y le dijo: ¿cómo se llama? El criado chismoso vino y le dijo: se llama Betsabé. Betsabé fue nieta. Betsabé fue nieta del consejero de David. David nunca supo que el consejero que tenía a su lado era el abuelo de Betsabé. Fíjate nada más. De manera que este hombre estuvo cerca del rey, lo aconsejó, estuvo con el rey, se ganó la confianza del rey, pero siempre en el corazón del abuelo de Betsabé, no solamente deshonró a la nieta, sino que al esposo de su nieta lo mató el rey, destrozó la familia al lugar el rey. Y el abuelo entonces buscaba la oportunidad de destruir al rey. Por eso, cuando se dio la oportunidad, cuando se levantó en contra, ¿verdad?, Absalón y el pueblo en contra del rey, entonces el abuelo
que tenía en su corazón el dolor de lo que había hecho el rey David, él entonces aprovechó el momento para aconsejar al hijo del rey Absalón: duerme con las mujeres de tu padre. Y como era un hombre sabio, era un hombre conocedor de la palabra, lo hizo Absalón. El pecado de muerte. ¿Qué sucedió? Aifotel tenía un hijo llamado Eliam. Eliam tenía una hija llamada Betsabé. Así que Aitofel era abuelo de Betsabé. De manera que ahora la trama se complica. Ahora comenzamos a entender qué ha pasado en el corazón de este hombre, Aitofel. El rey sedujo a su nieta, quedó embarazada, hizo matar al esposo de ella. El yerno de Aitofel, Urías, un guerrero valiente, uno de los propios soldados de David, había muerto. Todos hablan de su nieta y de David. Parece que el rey no está consciente o sufriendo por los actos, por los pecados que ha cometido. Aleluya, gloria al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Voy a leer un poquito más atrás para que entendamos. Le preguntó Absalón sobre el rey, y Aitofel le dio un consejo a Absalón y a los jefes de Israel. El capítulo, ahí el versículo 15, dice: entonces Usaí les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Aitofel les dio un consejo a Absalón y a los jefes de Israel, pero yo les di este otro: corran a decir a David que no pase esta noche en los caminos del desierto, sino que cruce al otro lado del Jordán. Dígale también que si no lo hace, tanto él como su gente van a morir. ¿Por qué, hermanos? Porque Aifotel le había dicho a David, a Absalón, que le entregara un grupo de gente, de valientes, y que él iría entonces tras el ejército de David y lo derrotaría. Dijo: porque yo sé dónde está, yo sé dónde se encuentra, y entonces yo voy a caer sobre ellos. En la noche voy a llegar sobre David y voy a matar a David y a todos los que están con él. Dame 11,000 personas, 11,000 soldados, y ahora verás que yo termino con el rey. Ahora yo voy a acabar con el rey. Versículo 1. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo recogeré ahora 12,000 hombres. Me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él
mientras está dormido, mientras está débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y voy a matar únicamente al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Eso es lo que quería hacer Aitofel, el abuelo de Betsabé. Pero entonces dijo Absalón: llamad también ahora a Husai. Le pidió consejo a Husai, que era un guerrero experto. Y este hombre le dijo: mira, el rey es un hombre diestro, un hombre de guerra, y es poco el pueblo que va a ir a enfrentarlo. No vaya a ser que entonces el rey destruya a los hombres que vaya, los mate. Mejor aumenta el pueblo, aumenta el ejército, entonces lo sigues. Cuando Aitofel, este hombre, se dio cuenta de que su consejo el 17:23, el consejo que le había dado a Absalón no lo siguieron. ¿Sabes lo que hizo este hombre? Versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner a su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. El pecado de muerte. Qué triste cuando el hombre conoce a Dios, cuando el hombre es un hombre temeroso de Dios, con dones, con capacidades, un hombre usado por Dios, por el Señor, y de pronto por no hacer caso de Dios, se empieza a perder, se empieza a apartar de Dios y Dios le habla para que regreses a sus caminos. Y luego el hombre sigue pecando, sigue insistiendo y Dios permite que llegue la enfermedad a tu vida, a los tuyos. Permite que haya escasez en tu vida, que haya dolor, que haya pérdidas materiales. Pero si no hacemos caso, entonces va a pasar como lo que sucedió con este hombre. Este hombre no quiso sanar su corazón, no quiso pedirle perdón a Dios, confesar, aleluya, lo que había en su corazón y regresarse al seno de Dios, y decidió entonces seguir con, aleluya, con su pensamiento de venganza sobre el rey, y terminó entonces en la horca. Ese es el pecado de muerte. Si no detenemos nuestros pasos, nuestra vida, si no frenamos nuestro pecado, ese será el final para el hombre que se aparta de Dios, para el hombre que no tiene temor de Dios, para el hombre en el cual habita la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios. Ese será el final. Y Dios no quiere que su pueblo sufra eso. Dios no quiere que su pueblo sufra eso. Dios quiere, aleluya, que el pueblo venga a su conocimiento. Dios quiere que su pueblo venga, aleluya, a las bendiciones que Dios tiene. Dios no quiere la muerte del hombre. Dios no quiere la muerte del pecador. Quiere que el pecador se arrepienta, gloria al Señor. Pero tenemos
que entender el consejo de Dios. Tenemos que entender, aleluya, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dios lo ama, aleluya. Apocalipsis, lo leíamos, aleluya, y el versículo 20, 19. Dios reprende al que ama, lo exhorta. Dios lo llama a su camino, aleluya, al que ama. No lo está disciplinando para castigarlo, lo disciplina para que regrese a sus caminos, para que regresemos a su seno, para que nos convertamos de las tinieblas a la gracia de Dios. Para eso el Señor, aleluya, nos disciplina el Señor. Dios quiere verte en el hogar, en la familia. Dios quiere verte con los tuyos, bendecidos. No eches a perder lo que Dios te ha dado. No eches a perder, no eches a la basura el consejo de la palabra de Dios. Acércate a Dios, acércate al Señor, aleluya. Acércate al Señor, ¿verdad? Acércate en el nombre del Señor a Dios. Dios disciplina para que no llegues a la muerte. Para eso Dios disciplina. Dios disciplina para que no llegues a la muerte. Dios disciplina para que encuentres la paz en el Señor. Para que encuentres la paz y la tranquilidad en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Por eso, aleluya, ¿verdad? Por eso el rey David, cuando Absalón muere, después de ir tras la muerte de su padre, allá termina montado sobre un asno, termina entonces enredado allá entre unas ramas, ahí muere Absalón. Cuando Absalón muere, el rey regresa a su palacio. Por eso el Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto. Porque el rey, él supo entender, reconocer su pecado, su falta. Contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. El rey reconoce su pecado. Dios quiere que reconozcamos el pecado, que reconozcamos nuestro pecado. Y el rey entonces regresó al palacio. Porque Dios quiere que nosotros confesemos, aleluya, nuestro pecado. Dios quiere que regresemos. Dios quiere que regreses al camino de Dios. Dios no quiere verte destruido. Regrésate al camino del Señor. Regresémonos al camino del Señor. Ahí están las bendiciones. Yo quiero pedirte en este momento que nos pongamos sobre nuestro pie. Hace ratito me escribía mi hermana y me decía: oye, el pastor Julano que se apartó del camino del Señor, ¿murió? Le dije: sí, él murió de COVID. Dios lo usaba en los caminos del Señor. Dios lo bendecía en los caminos del Señor. Dice: pero murió. Sí, murió. Era un pastor que le servía a Dios y decidió destruir su matrimonio, decidió irse por otro lado, casarse con otra mujer, unirse con otra mujer, y lo sorprendió entonces la muerte. Yo quiero en esta hora pedir, aleluya, por la restauración de las familias, la restauración de los hogares, de los matrimonios, por la restauración de aquellos hijos que no obedecen, que están por el camino equivocado, que van sin paz, sin tranquilidad, sin obedecer el consejo de sus padres. Yo quiero decirte
Como dijo el profeta Jeremías, parados en los caminos, detén tu vida antes que sea demasiado tarde. Detén tu vida, ven a los caminos del Señor antes que sea demasiado tarde. Detente en el nombre del Señor. ¿Qué te ha hecho el Señor para que te apartes de tus caminos? ¿Qué te ha hecho el Señor para que no quieras sus bendiciones? Ven al Señor. No te apartes del Señor. Ven al Señor. Dios tiene, aleluya, todas las bendiciones para nosotros. Apártate del pecado. Sana tu corazón. Confiesa al Señor, aleluya. Confiesa al Señor. Dice la palabra, aleluya, que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia en el nombre de Jesús. Señor, trae misericordia para este pueblo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Trae misericordia en el nombre de Jesús. Aleluya. De mi parte, hermanos, Dios los bendiga en el nombre del Señor y examine esta parte escritural, este consejo en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga